fácil que es. Un Python se comió tu tarea y para empezar, pues ni siquiera así era, no era así ni siquiera la presentación. La presentación en sí se llama un Python se comió tu trabajo. Entonces la primera pues no vale. Esa es la original, un Python se comió tu trabajo. Muchas veces y más, la práctica más que nada se va a tratar de cómo se automatizan los procesos y cómo un proceso puede llegarte a quitar un trabajo. ¿Ya? Ahora, ¿quién soy yo? Bueno, yo tengo 21 años, soy CTO de la empresa Balam. No sé si alguno de ustedes entró a la plática el día miércoles. Nosotros nos dedicamos al análisis de datos y el movimiento de personas. Y fue ahí donde me enteré de que Python es como lo mejor del mundo. Y no porque me guste Python. Bueno, la verdad sí, tampoco soy evangelist, pero también me gusta. Pero es que el script es como una cosa muy padre que muchos deberían de enseñar en la escuela. No en todos lados te enseñan a hacer scripts y no en todos lados te enseñan a hacer un pensamiento no lineal como en todas las escuelas. Primero me gustaría decirles que el desempleo en México está creciendo cada vez más y mucho de ese desempleo se trata porque la tecnología va quitándole los empleos a las personas. Todo esto comienza pues desde la revolución industrial. Cuando empiezan a crear máquinas, empiezan a quitar trabajos y solamente, como dice Darwin, el que evoluciona y se hace más fuerte es el que se queda con el trabajo. En México en el último año subió 2% el desempleo gracias a la tecnología. Y un proyecto de software vale 6 veces, bueno, cuesta el 6% de lo que gasta un año en mantener un departamento. Hay un caso, por ejemplo, de Price Shoes, donde en su área de ventas o su departamento de ventas tuvieron que correr a todo el departamento porque a alguien se le ocurrió hacer un programa que automatizara lo que ellos hacían. Entonces, pues uno como programador dice, no, pues qué padre, ya le puede ahorrar a la empresa cientos de pesos. Pero por otro lado está la parte de que sí, pero le quitaste el trabajo a todo un departamento. Entonces está muy complicado todo esto y aparte, pues hacer un programa no te lleva mucho tiempo. Bueno, dependiendo de la complejidad, pero en sí no te lleva mucho tiempo. Y a veces las consecuencias pues sí llegan a ser muy fuertes. A toda esta revolución, ¿cómo puedes tú cambiar? ¿O cómo puedes tú entrar y no quedarte estancado o pues quedarte atrás? Uno, en Estados Unidos hay suficientes trabajos como para darle a todos los egresados de las escuelas de tecnologías de información. Sin embargo, pues eso no asegura que seas bueno y que te quedes en el trabajo. En Canadá, es uno de los 15 países que tienen más trabajos para los de tecnologías de la información. Hace como un año conocí a una persona que me dijo que era colombiano y empezó a vivir en Canadá. Y me dijo que él tenía la oportunidad de, si quería, poder renunciar a su trabajo y conseguir otro a la semana con el mismo sueldo. Y una cosa que ya le había pasado. Entonces, a mí me sorprendió porque muchas veces aquí creemos que no hay oportunidades de trabajo, pero es porque realmente las empresas pues sí son medio avaras, ¿no? O medio tacañas. Pero en lugares como Canadá, los empleos para las personas de tecnologías de la información están casi asegurados. Ahora, ¿por qué Python? Una, pues me gusta. Dos, podría haber sido de Ruby o podría haber sido de Perl o cualquier otro script. Pero para las cosas que yo hago, Python en todo el análisis de datos y todo lo que son manejo de variables con punto flotante y todo, pues se utiliza mucho. Para los cálculos matemáticos es algo que se utiliza pues casi todo el tiempo. El Zen de Python, que es como uno de los artículos más populares de esto, de Python, te dice que Python es bonito, debe de ser bonito, mejor que feo. Debe de ser simple, mejor que complejo. Debe de ser complejo, mejor que complicado. Y por último, la legibilidad debe de ser mayor. No sé si alguien de ustedes programa en Python. Entonces, a diferencia de los
a diferencia de los problemas que tienes con el indentation error, que te sale a cada rato y a veces no sabes ni por qué es, todo es muy fluido y como es un sistema que no tiene una base, o sea, no tienes que programar a fuerza orientado a objetos o de forma secuencial o de forma... otra forma. Bueno, no debes de tener una forma para programar en Python, puedes programar como Dios te dio a entender, por así decirlo. Ahora, ¿cómo empieza todo esto? ¿Por qué se llama un Python se comió mi trabajo? Hace como, más bien, en el 2003 me parece, una persona se decidió a hacer un pequeño escrito donde decía que un Python se había comido el trabajo de muchas personas. Y esto cuenta la historia la cuenta él, que su jefe le dijo, oye, tienes que hacer este trabajo. Él pues no lo quería hacer, sabía programar y gastó 4 horas haciendo un script en Python que hiciera todo el trabajo que le habían pedido. Además que le iban a dar un dinero extra por cada trabajo realizado. Entonces lo que él hizo fue gastar 4 horas de su tiempo automatizando el proceso y en cuestión de segundos había tenido más que si lo hubiera hecho a mano. Si lo haces a mano te tardas a lo mejor 10 reportes por minuto y si lo programas pues a lo mejor tienes 1000 reportes por minuto. Entonces pues sí se ve una gran diferencia. Aquí lo que me gustaría que se quedara es que hay veces que uno nos da miedo como hacer algo porque dices, es que no, a lo mejor no soy capaz de hacer esto. O dices, no, ¿sabes qué? La tengo muy asegurada porque a mí nada más me toca capturar todo lo que viene en los registros y pues nadie lo puede hacer más que yo. Entonces, pues eso no existe, eso tiene que ser, y más con la tecnología que ahorita ya es como con códigos QR, que ya es como de, te envío un correo, te envío un WhatsApp y ya ni siquiera tienes que escribir. Ya nada más copias, pegas y pues ya o automatizas ese proceso y ya ni siquiera necesitan una persona. Ahora, ¿cómo le puedes empezar a quitar un trabajo a tu amigo? Para empezar, necesitas saber programar. Segundo, necesitas aprender una tecnología o framework. Y por último, creer en ti mismo. A mí me ha pasado que hay veces que necesitamos contratar a gente y luego no encuentras como a la gente que debería de ser o no tiene las capacidades y todo, y tienes que gastarte un día haciendo un script que iba a ser lo que ellos iban a hacer. Hace un mes estábamos buscando a 3 becarios para darle soporte a un sistema que teníamos para capturar y nos cansamos de buscar a alguien que pudiera hacer eso y aparte supiera frontend y supiera backend y bueno, que fuera un multiusos. Y decidí pues al final terminar haciendo el script que ya se me fue la onda. Al final terminé haciendo el script que hiciera lo que ellos estaban haciendo o lo que pretendíamos que ellos hicieran. A veces sí sientes feo porque dices, le acabo de quitar la oportunidad a 3 personas que a lo mejor, no sé, son el sustento de su casa o, bueno, lo de siempre, ¿no? Que tienen muchas deudas o necesitan el dinero y todo eso. Pero esto no perdona y si tú te quedas atrás y no te avanzas, pues te vas a quedar como un objeto obsoleto. Sin en cambio, por ejemplo, en la tecnología, si tú eres el que diseña el sistema y tú eres como el único que le puede dar soporte, pues ya la hiciste porque ya tienes trabajo asegurado por un buen tiempo. No es que haya hecho o que hayamos planeado todo el backend de nuestro sistema en Python y que nada más haya pocos programadores en Python. Por ejemplo, en Django casi no hay, entonces no es plan con maña mía, así lo había pensado. Ahorita les voy a hablar de Django. Django, no sé si alguno de ustedes haya escuchado, pero es un framework para hacer páginas web o desarrollo web, es de backend. Uno de sus pros es que tiene el modelo MVC, que es modelo vista controlador, pero en Python ellos lo llaman como MTC, que es modelo template controller. Es una cosita así como de frikis para los Djangos, pero porque dicen que la vista no es una vista, sino la vista se programa y la vista deja de ser una vista porque es un template y puedes extender un template de otro template, cositas como más técnicas que hacen que ellos les cambien el nombre, pero en sí es un MVC. 2 tiene un ORM que está muy padre
No sé si alguien sabe qué es un ORM. Bueno, aparte de la descripción que dice ahí. Un ORM sirve para que, por ejemplo, si tú tienes tu base de datos, el problema es que cuando haces una consulta, muchas veces en PHP, tienes que hacer la consulta varias veces para editar cosas o para X cantidad de cosas. Necesitas hacer muchas consultas. En el ORM de Django, tú haces una consulta, así le pongas filtros y todo, Django te hace un select todo cuando nada. O sea, nada más te dice select todo, se trae toda tu tabla y te lo deja en un objeto. Entonces tú empiezas a manipular el objeto con todos los datos de la base de datos y al final de que dejas de manipular todo el objeto, de que ya hiciste iteraciones, de que ya cambiaste variables y todo, guardas en la base de datos, agarra todo tu objeto y lo vuelve a meter a la tabla. Entonces eso está muy padre porque nada más haces una petición, puedes trabajar con la base de datos X cantidad de tiempo y al final para guardar hace otra petición. A diferencia de otros lenguajes que tienes que hacer peticiones a cada rato para saber si hiciste update, para saber si se modificó o X cantidad de cosas. Y por último hay algo que a mí me enamoró, que es el MultiDB. Tú puedes tener como máster una base de datos en Postgres, como esclavo 1 una base de datos en MySQL y como esclavo 2 una base de datos en SQLite. El código ni siquiera lo tienes que cambiar más que ponerle, quiero que sea Postgres, quiero que sea SQLite, quiero que sea MySQL. Haces tu modelo y el mismo modelo funciona para todas las bases de datos. Si quieres migrar de una base de datos de MySQL a Postgres, hay un comando que tú le dices como algo así como mígrame el esquema o muéstrame el esquema y te jala todo el esquema que tú ya tienes hecho en una base de datos en MySQL y te jala todo el modelo y te deja exportarlo a Postgres o te deja exportarlo a SQLite o a Oracle. Entonces para mí eso es como super wow, porque hay veces que tienes que ver, por ejemplo nosotros hay unas peticiones que tenemos, un servidor que tenemos que recibe más o menos casi 73,000 más o menos peticiones por segundo y las guarda todas en la base de datos. Entonces necesitamos que esa base de datos corra súper rápido. Y cuando comenzamos nunca pensamos en hacer no SQL, entonces tenemos un Postgres que está capturando todo eso y un MySQL que también lo está capturando y medimos los rendimientos. Yo les recomiendo Postgres, MySQL la pesta. Ahora, ¿cuál es el contra? Muchas veces tú quieres hacer algo súper rápido y ya te vas para atrás porque Django es un sistema muy complejo que tiene demasiadas librerías y que no te va a servir. Sirve, pero tienes que hacer un buen de configuraciones, desactivarle plugins, desactivarle X cantidad de cosas. Entonces, pues la verdad no está tan chido. Para eso, pues sacaron uno que es Fleck, que yo digo que es como el Python castrado, como el Django castrado. Y otro que es Tornado. Tornado lo utiliza Facebook para su chat, para hacer llamadas asíncronas y real time. Esos dos, en uno hicimos la prueba con Tornado. Tornado disminuyó el tiempo de respuesta de 6.0 segundos a 2.0 segundos, porque ya no tenía que cargar todos los módulos. Montabas un servidor con aproximadamente 12 líneas de código, ya tenías montado tu servidor y ya empezabas a hacer todas tus peticiones. Eso es lo padre de Tornado. Lo malo es que como no tiene un esqueleto, pues tienes que ser muy buen programador o tener una estructura muy buena, porque si no, en algún punto se te va a hacer código espagueti y ya no vas a saber ni cómo repararlo. La otra tecnología es... no es cierto, ya me acordé que les iba a decir. Bueno, ¿ustedes vieron lo del reto Kio? ¿Alguien vio lo del reto Kio? Bueno, Kio Networks lanzó un reto en Campus Party donde a ti te daban un link y tenías que hacer que generara muchas visitas, como muchos clics. Este reto, la verdad también fue un reto para mí porque como no sabía cómo explicarles esto de la automatización, fue el mejor ejemplo. Desarrollé dos scripts que te podrían posicionar en primer lugar. Me quedé dormido, no sé si me gané la Mac, entonces ahorita voy a ir a ver. No la puedo ganar yo porque les iba a enseñar.
pero el premio era una Mac, y según el script, pues podría haberla ganado con haberlo dejado correr toda la noche. ¿Se ve? Bueno, más o menos el script tiene... ¿Cuántas vi? 180 líneas, creo. Te saca clics de Facebook, te saca clics de Google Plus, de Twitter, de 4chan y de Foursquare. Te hace pasar por un navegador de iPhone, te hace pasar como un navegador de iPad, Macintosh, Windows, Firefox, Chrome, Safari. Y por último, pues te da clics con un proxy que puede ser de Argentina, puede ser de Colombia, puede ser de Chile, de México, de Estados Unidos. Al final, pues no creo ganar porque esto es como un poquito ilegal. Pero me tomó casi 4 horas hacer los dos scripts. Uno que te saca el ranking para saber en qué punto vas y otro que te empieza a generar clics. Y si le cambias la URL, pues le generas clics a otra persona y como inflar los marcadores y... Está padre todo esto. Más o menos lo que hacía era, uno sacaba el ranking y lo actualizaba, y los otros 3 me mandaban puros clics. Entonces, los 3 creo que tenían, no me acuerdo si este es Argentina, Brasil y México. Entonces me empezaron a generar clics para poder ganar. En 1 hora y media ya tenía 900 clics. Y para las 2 horas ya tenía 1900, que son con los que me quedé ahorita. Empecé a sacar la tabla de los rankings y venía 5000, 3000, 3000 y ya venía yo, me quedé en cuarto lugar, 1900. El de abajo 1800 y el de que le seguía 800, 500 y 200. Sí se veía un poquito la diferencia, pero a lo mejor tienen más followers en Twitter o no sé. O son buenos para meter este es el mejor video del mundo y que le des clic. Pero si se dan cuenta, en 4 horas recolecté 1900 clics, que equivalente serían 1900 personas que no les tuve ni siquiera que hablar. Entonces, a mí se me hace algo muy padre, porque en un cerrar de ojos este concurso empezó el miércoles, creo. Si hubiera dejado corriendo desde el miércoles, igual y no me creerían que tengo tantos amigos. Pero eso es algo que se automatizó en tan solo 2 horas. Ah, no es cierto, 4. Ah, pues así quedó. Tenían aquí y aquí estoy yo. Aquí, 1987. Creo que así se quedó al final. Bueno, ya será para el otro campus, ganaré. Ah, no, todavía no. Yo programo en Python, ya les había dicho, ¿no? Que está muy padre y todo. Pero también, yo lo que les recomiendo es que ustedes comiencen con un lenguaje de script, porque el lenguaje de script te hace pensar de una forma muy diferente. El lenguaje de script no te hace pensar como si programaras en C# o si programaras en Java. ¿Alguien programa en Java? No les voy a dar stickers. No, porque no, Java para mí, no sé, como que si pruebas un lenguaje de programación como Python y te quieres poner a programar como Java, vas a terminar odiando Java. Por todos los ángulos que lo veas y por todas las empresas que lo usen, terminas odiando Java. Es muy cuadrado y no puedes hacer muchas cosas tan fáciles como si las pudieras hacer aquí. ¿Alguien sabe programar en Ruby? Tampoco tienes sticker. Ruby, aunque se parece a Python, pues no, siempre es la pelea de los rojitos contra los verdes, o de las gemitas contra los ponis, porque Django se les ocurrió la brillante idea de ponerle un pony, y un pony medio maricón, demasiado maricón porque es rosita. Entonces, pues no, un fail para la persona que hizo el logotipo. Pero bueno, el punto es que tú debes de buscar la mejor solución. Creo que todo programador debería de saber un lenguaje de scripting, el que sea, desde Bash hasta uno como Python, Ruby, Perl, no sé cuál otro hay, o no me acuerdo. Y siempre traten, se oye muy egoísta, pero siempre traten de pensar primero en ustedes. No piensen en, híjole, es que si desarrollo ese módulo le voy a quitar el trabajo a 20 personas.
Pues sí, pero a lo mejor y lo que puedes hacer es decirle a esas 20 personas, ¿sabes qué? Te voy a capacitar para poder utilizar el nuevo módulo y que así no te corran. Porque desgraciadamente uno de los problemas por los que las empresas en México no crecen en tecnología es porque las empresas en sí no quieren actualizarse. Y no quieren actualizarse no tanto por ellas, porque ellas dirían, bueno, si eso me quita 100,000 pesos al año, pues te dejo que lo hagas. Sino porque sus empleados saben que no lo van a hacer. Porque a lo mejor es el empleado que dice, no, es que yo no fui hecho para la tecnología, o la tecnología no es de mi época, o no sé ni cómo prender una computadora. Entonces, aunque no lo crean, las empresas se basan mucho en los criterios de sus empleados. Y aparte se basan de los más viejos. Entonces, hay un super fail para las empresas donde no quieren actualizar porque su empleado más viejo no sabe utilizar una computadora. Creo que ya. Según yo era más larga la presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenos días. Una pregunta. Por ejemplo, Java. Por ejemplo, ahorita es muy sencillo montar un Apache, un Tomcat. Pones el Tomcat, cargas ya los módulos de Java y es muy sencillo, comillas. Esto, ¿cómo lo resuelves en Python? ¿Cómo colocas una plataforma y lo vas modulando y subiendo componentes? Se me olvidó que no estaba conectada a mi computadora. Te iba a poner el código. Python tiene un instalador que es el pip. Pip te deja instalar cualquier paquete, no tienes que buscarlo en internet ni nada. Tú le haces pip install Django, baja Django, tú le haces Django admin start project, te inicia el proyecto y le das Django, no es cierto, ya con eso le das Python manage run server y te corre el servidor en el puerto 8000 y ya está corriendo en un servidor. No tienes que configurar, bueno, a principio no tienes que configurar absolutamente nada. Después ya le configuras la base de datos, le configuras las URLs, le configuras como, pues detallitos, ¿no? Que al final todo necesita configuración. Pero yo, por ejemplo, tenía un amigo que programaba para Glassfish, creo que se llama el de Java. Y yo veía cómo sufría porque sus templates apestaban y decían, es que esta cosa te genera unos ID bien raros y luego a veces son random y no te deja, pues no puedes ni siquiera como sobreescribir el código, y utilizaba algo que era prime faces o algo así. No sé, los llaveros que saben Glassfish creo que sí saben más o menos de lo que hablo. Prime faces era como, está chido, es un bootstrap bonito, se ve coquetón, pero aún así no me ayuda porque no lo sé utilizar. En Django tú puedes meter absolutamente la plantilla que tú quieras. Tú le pides a un diseñador, oye, hazme la plantilla, maquétamela, y cuando te la entregue, así como viene, la montas en Django, le cambias los valores que son como dinámicos y ya tienes absolutamente una página web. Hay veces que me he tardado 4 horas en montar un sistema web, porque además Django ya tiene programado un administrador. Tú generas tus modelos y al momento de generarlos y correr el servidor ya tienes un administrador, ya tienes un CRUD ya listo para producción. Ya nada más le das diagonal admin, te logueas y te aparecen todas tus tablas, agregar registro, eliminar registro, modificar y hacer 1000 cosas. Cosas que al principio, pues, los que saben de Ruby, pues sabrán que Ruby on Rails no tiene un administrador y tienes que descargarte uno. Django ya lo trae por defecto y es como su punto más fuerte porque es como de los mejores, no es como los mejores, es el mejor administrador que trae por defecto, cosa que otros no traen. Entonces, si tu duda es como hago una página en Java o hago una página en Python, pues la verdad ahí deberías de pensar mejor para el cliente. ¿Quieres trabajar mucho para el cliente? Dale Java. ¿O quieres darle mucho soporte al cliente? Dale Java. ¿Quieres ser el único y tener trabajo seguro? Hazlo en Django porque nadie programa en Django. Entonces, es más o menos como esa la comparativa. Hola, yo programo en Django Python, pero lo hago en Mac. ¿Qué es lo que tiene Mac? Que no me deja instalar lo que es el Postgres.
porque tengo que meter muchas configuraciones y hacer todo un rollo, entrar al kernel y todo eso. Pero ahora, ¿por qué tengo que usar Postgres y dejar como SQLite y SQL en segundo plano? Bueno, para empezar, Postgres lo usamos nosotros porque nosotros necesitamos alto rendimiento. MySQL, aunque soporta las peticiones y todo, llega a un punto más o menos como en los 40, 50 mil millones que ya no te resuelve nada. Ya le das, haces un query y aunque sigue guardando la información, se tarda demasiado o a veces que se corta, se pone creo que es 302 como conexión refuscada. Y pues ya valió, no puedes hacer nada porque toda tu información no puedes ni siquiera hacer un contador. Postgres también le pasa, pero como a los 100 millones más o menos. Entonces como que sí hay un gran poquito de diferencia. Y aparte pues lo hemos visto en los rendimientos, hemos checado las gráficas y hemos dicho, ¿sabes qué? En resolverme 1 millón de peticiones te tardas un chingo, pues mejor uso Postgres, porque Postgres a lo mejor no es como la octava maravilla, pero sí 3 segundos antes que MySQL. Y en Mac sí es como una patada en el trasero, porque desde la parte de la configuración, por ejemplo, yo tenía problemas con los export, tuve que cambiar los exports de mi terminal para usar UTF-8 porque no podía meter mi usuario y son cositas de Mac que vienen predefinidas con Mac, pero configurando los exports de Bash y en el caso de Postgres necesitas instalar primero Postgres, después instalar Postgres para Python y después como instalar otra librería que es como el conector. Son como 2 librerías, pero es el PSIG2, POCSOC, algo así se llama, PSI con 2. Entonces ya nada más instalas ese y automáticamente se conecta con Python, no con Django, con Python. Buenos días. Yo soy desarrollador de Django desde hace 5 años. La verdad me incomoda un poco el título de tu presentación porque no estás quitando trabajos. Cuando tú optimizas una empresa, si la empresa es buena, libera recursos y al liberar recursos se puede expandir más, generar más sucursales y generar más empleos. Al menos así es como yo lo he visto en el par de años que llevo desarrollando. La otra cosa que quería comentar es que yo llevo 1 año estudiando el código de Django y tú dices que se tiene que configurar muchas cosas. La verdad, tú puedes irte al código y modificarlo y dejar todo preconfigurado y con un de Django Admin Start Project ya tienes todo configurado y listo para comenzar, incluso configurar Tornado para que sea tu servidor de producción. Y quería preguntarte algo. ¿Cómo ves el ambiente de Python? O mejor dicho, ¿cómo ves el futuro de Python en tecnología móvil? Porque ahí es donde estamos muertos. No sé si tú sepas algo que yo no en ese aspecto. Bueno, el Django se configuraba mucho el admin en la versión 1.4. Ahí sí tenías que hacer un desmadre para configurar el admin. En la 1.6 ya viene por defecto el admin. Que bueno, creo que no les comenté porque no les había dicho como el historial. Y en la 1.7 ya trae, porque algo que tenía Python que sí me enojaba mucho, es que no podías hacer los alter tables manuales, o sea, más bien no podías hacerlos desde el modelo de Django. No te permitía, Django nada más te permitía crear nuevos modelos y todo eso, y tenías que utilizar un complemento que se llama South para poder hacer todos esos cambios en la base de datos. Gracias a la cooperación y que lanzaron como un crowdfunding para contratar al desarrollador de South, implementó South en Django y la versión 1.7 ya puedes migrar modelos. Entonces, nunca me llegó mi chamarra, pero se supone que había participado. Esto es bueno, nada más era como un hincapié tantito. Y bueno, en la parte de móviles, eso también es un parteaguas, porque tú le das Python para móvil y te saca el intérprete de Python para Android, el intérprete de Python para iPhone. Sin embargo, hay un proyecto que se llama Wiki, es que es Kiwi al revés. Se llama Wiki, que no sé si conoces Appcelerator. Es un Appcelerator en Python.
Tú haces tu código en Python, te lo pasa a Java y te lo pasa a Objective-C. Entonces ya puedes programar en Android y puedes programar en iPhone. Está todavía como en medio pañales, pero debe de funcionar muy bien porque el motor de Accelerator al principio estaba hecho en Python. Después lo cambiaron a Node.js, pero primero estaba hecho en Python. Entonces creo que se están basando en el motor que tenía Accelerator al principio para poder generar todas las vistas y programar en Python. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿puedes darnos algún ejemplo de en dónde podemos utilizar Python? ¿Y por qué utilizarlo? A lo mejor en otro lenguaje es muy difícil hacer algo y Python nos facilita. Es que Python es como muy hipster o mainstream, no sé. El punto es que por ejemplo, para desarrollos rápidos, no solamente Python, o sea, puedes usar Ruby o puedes usar Perl. Pero entre Ruby y Python son como los dos hermanos son como dos amigos que ya se sienten como hermanos. La sintaxis es casi idéntica, muchos de sus por ejemplo, los ciclos, las funciones, todo su código es muy parecido. Pero uno lo hizo, creo que es japonés, no sé, el de Ruby, que está medio loco y por eso no quise programarlo, porque dije, no, si el que lo desarrolló está loco, pues no me imagino cómo va a estar el lenguaje, ¿no? Pero realmente Python lo puedes utilizar para todo. Bueno, sin móviles ahorita, pero casi para todo. Y para desarrollos muy ágiles. Algo que he visto es que Python, por ejemplo en el nivel de procesamiento, te ayuda más porque sus matemáticas son más exactas. Creo que... No, sí es Python. Que Python te deja utilizar pi con todos sus decimales. Cosa que muchos lenguajes se parten, por ejemplo C se parte al octavo o noveno decimal. Y ya no puedes, por defecto, así como utilizar un float de más de 8 decimales. Porque te lo redondea y te saca los procesos desde ahí. No es por eso que la NASA utilice todos sus detectores de colisiones y todos esos como de cálculos, los escriban en Python. Hay tecnologías como por ejemplo Hadoop y todo eso que están hechas en Java y que Java rifa con Hadoop. Pero Python también tiene un soporte muy bueno para Hadoop y puedes hacer un buen de cosas con Hive y con, bueno, todas las herramientillas así como de Hadoop y hacer, por ejemplo, Big Data. La gente ya ahorita como que lo friki o lo que está en onda es hacer Big Data. Entonces, pues no sé, analizas 1000 registros y dices, ya estoy haciendo Big Data. Pero cómo vas a procesar esos registros es la parte importante, porque si quieres un real time y necesitas hacer un procesamiento fuerte, pues creo que Node.js no te podría ayudar tanto. He visto gente que utiliza MongoDB con Node.js y dice, no, es que está muy padre y todo. Ah, sí, pero a ver, haz un procesamiento o haz unos cálculos más fuertes. Por ejemplo, los cálculos que nosotros tenemos que hacer tienen muchos puntos flotantes. O sea, como tiene lo de longitud bueno, tiene altura, longitud y latitud. Entonces, pues son números un poco extensos que aunque no lo creas y aunque me caiga más o menos Ruby, hice la prueba con los dos y sí me dio un mejor resultado Python. Entonces Python realmente es como cada quien el programador. Si lo quieres hacer en Java, pues estate preparado a que sí te vas a gastar un buen de tiempo haciendo todos tus clases, tus empaquetados y todo eso. Y en cambio en Python pues lo puedes hacer rápido. Por ejemplo, el ejemplo que les puse de Kio, pues si lo hubiera hecho en Java a lo mejor sería más código y tendría que un poquito más de esfuerzo. Y al final van a hacer lo mismo, pero me tardé muchísimo menos en un script. Entonces, más o menos es como eso. El script es como haz cosas rápidas y potentes. Porque a diferencia de Java, pues Java creo que tienes que utilizar un buen de conectores y de un buen de imports y de un buen de cosas para poder conectarte por ejemplo, hacer una petición, que te regrese la petición, parsear una página y todo eso. Y en Python nada más instalas Beautiful Soup y ya tienes un parseador de páginas web. Entonces sí es como más
como para hacer cosillas así bien, bien locochonas. Ah, disculpe que vuelva a agarrar el micrófono. Es que me gustó la pregunta y quisiera darte un ejemplo un poco más empresarial. En la última empresa donde trabajé llevaban 8 años de desarrollo de su sistema en .NET, en ntecnologías.net. Y había cosas tan básicas como crear un usuario que no tenían hechas y las hacían directamente en SQL, en MySQL Server. Y tenían 1080 tablas. Cuando yo llegué, lo primero que hice fue poner Django. Django trae un método que se llama introspect. Introspecciona la base de datos y te genera los modelos. A partir de ahí yo tengo un algoritmo de introspección a los modelos y genero un admin. Y en 3 horas yo ya había solucionado el problema de N interfaces que no estaban hechas, que tenía que llenarse a la base de datos. Ese es un ejemplo de qué es lo que se puede hacer con Python. ¿No eres del DF? Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, no estoy gordo, es la camisa. Sí, buenos días. Yo no soy programador, soy de animación y VFX y me gustaría saber qué prestaciones hay de Python para programación de gráficos. Ahorita lo he usado para automatización de procesos. Inclusive he empezado con la interacción con las gráficas por computadora, pero quiero saber qué puede ofrecer Python, qué tiene para ofrecer en cuestión de VFX y gráficos. Tengo un amigo que anda ahí dando el rol, que hace todos sus diseños y animaciones y todo eso en Blender. Y muchas veces dice que Blender es la mejor opción para hacer algunas cosillas como de líquidos y no sé qué. Digo, de eso de animación pues no sé mucho, ¿no? Pero dice que él usa eso para los líquidos y todos sus scripts los tiene que hacer en Python para poder hacer los cálculos según lo que él me ha contado es que los líquidos, hacerlos así como en animación es como mucho procesamiento y un buen de cosa y un buen de recurso de la computadora. Entonces dice que él optimiza ese procesamiento con Python. Digo, no sé cuáles sean sus scripts y nunca me he metido a la parte como de diseño, pero él me ha contado que en Python hace todos sus scripts y más que nada porque Blender tiene como un motor en Python. Tiene un motorcillo ahí de renderizado en... Maya también. Tiene un motorcillo ahí en Python, entonces dice que tú puedes hacer como la típica programación, extender clases del mero Blender, del mero core de Blender, extender clases, modificarlas y hacer que sean más rápidas o que tengan otro final. A lo mejor si quieres que salga verde, lo sacas rojo. Pero todo hecho por scripts y todo hecho en Python. Blender es como el más óptimo para Python. ¿Alguna otra pregunta? Todavía no sé el marcador de México. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Ernesto. Por lo que comentas, entiendo que entonces Python es más para el uso en backend que en un frontend. ¿Es correcto esto? Es que Python no es como front. O sea, front son cosillas bien mágicas como JavaScript y todo eso. Puedes hacerlo. O sea, yo por ejemplo en Django utilizo ahí un complemento que te sirve para pasar código de Python a CoffeeScript y de CoffeeScript lo pasas a JavaScript. Y ya no programo el JavaScript. Entonces, sí son como cosillas así. Sí sirve más para el backend. Para el front tiene su sistema de plantillas. A mí me encanta su sistema de plantillas. Está muy cool. Porque puedes hacer muchas cosas desde una plantilla. Literalmente la programas. O sea, haces cosas, haces ciclos y haces así cosillas bien hipsters que trae Django. Pero realmente para hacer front, pues no. Ahí no está. Al menos yo no lo recomiendo tanto. No sé si hay alguna herramienta que sea muy fregona y te haga cosas así como en front. Pero a lo mejor y esa que te digo, yo utilizo el complemento que de Python te pasa a CoffeeScript y de CoffeeScript te pasa a JavaScript. Y es como a veces programa algunas vistas. Gracias. ¿Alguna otra duda? Los stickers.
¿No? ¿Ninguna otra duda? Oh, Python everywhere. Entonces, voy a aplicar, toma una y pasa las demás hacia tu derecha y a tu izquierda. Oh. ¿Ah? ¿Ya? ¿Hola? Acá. Acá. Bueno, yo soy soy ingeniero mecatrónico, pero soy analista de elemento finito. Entonces, pues programación solo sé, programación en C. ¿Qué tan fácil puedo hacer para pasar mis códigos que tengo en C a Python? O sea, porque me dices que el procesamiento matemático es mucho más avanzado y lo que yo necesito realmente es procesamiento matemático. Entonces, no sé qué tan fácil sea pasarse de un lenguaje como C, que no es para programadores como tal, a Python. Pues sé que C es muy bueno. Entonces, la verdad yo programaba antes en puro C. No sé, como que tienes esa nostalgia de decir, fue a lo mejor el primer lenguaje que aprendí y le metí más y sé hacer más cosillas y al final terminas haciendo todo en C y te das cuenta de que pues era como una tontería hacerlo ahí. Por ahí en el público hay una... ya la vi. Tengo una amiga que es física y empezó a programar en R todos sus procesamientos, acá cosas bien frikis, bien locas de matemáticos. Y se desilusionó porque no hay mucho soporte ni nada de eso y lo comenzó a hacer en Python. Ahorita todos los cores y todo lo que estamos corriendo está en Python. Entonces, la curva de aprendizaje es como absolutamente nada. Realmente te apuesto que en cuestión de horas ya entenderías un script en Python y posiblemente ya estarías hasta migrando tus programas hechos en C en Python. Digo, tienes que ser consciente de que como tal los lenguajes puros, pues el nivel de aprendizaje es o la curva de aprendizaje es muy corta. Sin en cambio, si utilizas alguna librería especial de C, a lo mejor encuentras el equivalente en Python y ya la libraste, pero si no... O sea, el equivalente me refiero a que si utilizas la librería A y también existe la librería A en Python, pues la curva es absolutamente nada. Pero si encuentras uno parecido o que hace lo mismo, por ejemplo, si mal no recuerdo, la chava utilizaba lo que hacía R, lo utilizaba con un paquete que se llama Pandas o NumPy, algo así. Bueno, son dos paquetes diferentes. Y pues sí, obviamente pues no tiene nada que ver R con esos paquetes, pero tienes que cambiar como un poquito la perspectiva. Y la curva de aprendizaje, si sabes C, es realmente podría decir que ya sabes programar en Python. ¿Alguien más? Los stickers no se los claven. No tengo más. Un momento, ya es desaparición. ¿Nadie? ¿Otra pregunta? Entonces yo creo que ya se acabó. Bueno, entonces eso sería todo y gracias por haber asistido.